Recopilación Casos de la JEP. Hola, esta es una recopilación que reúne las exposiciones realizadas en clases sobre canciones relacionadas con distintos casos de la Jurisdicción Especial para la Paz, creada para investigar y esclarecer crímenes ocurridos durante el conflicto armado colombiano. A partir de la música fue posible reflexionar sobre memoria, verdad, violencia y resistencia desde distintas experiencias y relatos del país. Esta canción nos permite pensar cómo el conflicto armado atravesó los territorios y la vida cotidiana de muchas comunidades en Colombia. Esto, relacionado con la confesión del ex cabo Gutiérrez, nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad, el reconocimiento de la verdad y el impacto que dejaron las decisiones que se tomaron dentro de la guerra, dejándonos una reflexión sobre la importancia de reconocer lo que ocurrió y escuchar las distintas voces que dejó el conflicto, ya que la verdad también hace parte de la memoria. La canción de la muchacha habla de resistencia colectiva, permanencia y fuerza frente a la violencia. Esto se relaciona con el caso 7 de la JEP porque permite pensar la memoria como una forma de resistencia y como una manera de exigir justicia frente a lo vivido. Deja la idea de que recordar también es resistir. La memoria colectiva puede convertirse en una forma de lucha frente al olvido. Relacionándolo con la música protesta, la canción funciona como denuncia de resistencia. Desde la música se expresan inconformidades sociales y se construye memoria histórica. Mi país expresa las contradicciones de Colombia, el dolor que deja la violencia, pero también la esperanza y la resistencia de quienes habitan este territorio. Relacionada con el caso 6, muestra cómo el conflicto afectó profundamente comunidades, regiones y formas de vida, invitándonos a reflexionar sobre el país, desde sus heridas, pero también desde la capacidad de seguir resistiendo y reconstruyéndose. Esto se relaciona con música y sociedad porque evidencia cómo la música retrata contextos sociales y políticos, convirtiéndose la canción en una forma de narrar el conflicto desde lo emocional y lo colectivo. La canción Coca por Coco conecta con estos casos porque habla de las realidades rurales atravesadas por el conflicto y por distintas violencias. Al relacionarla con los falsos positivos, el caso de Albeiro y los hermanos Galeano, aparece una reflexión sobre la injusticia, la pérdida y la dignidad de las víctimas, dejándonos una reflexión sobre el valor de recordar a las víctimas y reconocer el impacto humano detrás de cada caso. Esta canción transforma estas realidades en memoria y denuncia. La música se convierte en una forma de visibilizar historias que no deben olvidarse. El caso 3 de la JEP investiga las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado conocidas como falsos positivos. La canción Señor Matanza critica el poder, la corrupción y la violencia estructural relacionada con el caso al cuestionar cómo el abuso de poder afecta directamente a la población civil, invitándonos a cuestionar el poder cuando se ejerce desde la violencia, representando claramente la música protesta como crítica política y social. La masacre de Bojayá fue un hecho ocurrido en 2002, donde decenas de civiles fueron muriendo dentro de una iglesia durante enfrentamientos entre las FARC y grupos paramilitares. Es uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano. La canción Violencia de Gabriel Romero acompaña el dolor y la memoria alrededor de Bojayá, permitiendo reflexionar sobre el impacto de la guerra en las comunidades y la necesidad de recordar a las víctimas, dejándonos una reflexión sobre el duelo y la memoria colectiva. Muestra cómo la música también puede acompañar procesos de memoria y reparación simbólica. El caso 7 de la JEP investiga el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes durante el conflicto armado por parte de los grupos armados. La canción A Guerra dos Meninos habla sobre la infancia atravesada por la violencia y las consecuencias que deja crecer en medio de la guerra. Esto nos invita a reflexionar cómo niños y niñas y jóvenes fueron afectados directamente por el conflicto, dejándonos una reflexión sobre las consecuencias de la violencia sobre la infancia y sobre la necesidad de proteger la vida, la memoria y el futuro. Esto, relacionado con la música protesta, visibiliza problemáticas sociales a través del arte. La música denuncia, sensibiliza y genera reflexión frente a las consecuencias humanas del conflicto. La canción Mamitas de Andrea Echeverry aborda el dolor, la ausencia y la memoria desde la voz de las madres que buscan la verdad y la justicia. Esto se relaciona con el caso 8 de la JEP, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado durante el conflicto armado.
Esto también conecta con los casos de Soacha, donde muchas madres denunciaron la desaparición y asesinato de sus hijos. Esto nos invita a reflexionar sobre el duelo, la resistencia y la lucha de las madres por la verdad, la justicia y la reparación. Relacionándolo con música y sociedad, muestra cómo la música puede convertirse en denuncia, memoria colectiva y acompañamiento frente al dolor. Esta canción visibiliza el impacto del conflicto desde la experiencia de las familias y especialmente desde la voz de las madres. Estas canciones muestran cómo la música puede convertirse en una herramienta de memoria, denuncia y resistencia. A través de cada relato fue posible reflexionar sobre el conflicto armado colombiano desde la voz de las víctimas, las comunidades y sus territorios. Más allá de acompañar estos hechos, la música permite recordarlos, nombrarlos y mantener viva la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.